Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos los que se están conectando a esta entrevista virtual que tenemos acá ahora, en donde tenemos el placer de entrevistar a José José Jiménez desde Venezuela, cornista, músico, director, o sea, un súper músico de Venezuela, un gran representante. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar acá con nosotros para compartir un poquito de lo que tú has hecho, José. Muchísimas gracias por la invitación, Gabriela. De verdad que, bueno, estoy muy agradecido y es un gran honor para mí estar en su espacio porque he escuchado de la repercusión y el impacto que han tenido en el mundo entero, no solamente en el mundo cornístico, sino en el mundo musical y en el mundo cultural. De alguna manera he escuchado que han ganado hasta premios y, bueno, eso es de verdad loable. Afortunadamente los tenemos a ustedes como guías de este espacio a nivel del corno. Otros instrumentos no lo tienen, pero afortunadamente en el corno están ustedes y de verdad que todos los cornistas de Latinoamérica estamos muy orgullosos del trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo. Bueno, qué bueno, gracias, gracias por estar acá, gracias por tus palabras. Precisamente por personas como tú que han sido como que representantes de nuestro instrumento en Latinoamérica, es que nosotros hacemos este trabajo con todo el cariño del mundo. Es un trabajo que, bueno, nos cuesta a veces un poco de tiempo por las cuestiones de que estamos volviendo a la normalidad, pero bueno, hacemos el nuestro esfuerzo y tenemos aquí el corazón puesto en esto que estamos haciendo con ustedes. Entonces, bueno, gracias nuevamente. Ya conociste previamente a Israel Oliveira, que es nuestro coordinador general. Tenemos a César Ahumada, quien nos está apoyando fuertemente desde allá, desde Argentina. Y acaba de entrar nuestra chica querida, que es Glacy. Ella es la que se encarga de toda la edición de la parte digital. Un Entonces, bueno, placer. es una representación acá de lo que es el grupo de Latinoamérica Horns. Bueno, sin más introducción, vamos a hablar un poquito de lo que has hecho. Nos impresionó mucho dentro de tu corta edad, porque todavía eres un hombre bastante joven, un profesor, maestro joven. Has hecho muchas cosas en el área pedagógica, solista, has estudiado montones de cosas, has ganado premios en música de cámara. En fin, tienes una carrera bien amplia. Entonces, háblanos un poquito de lo que tú crees que es la parte principal que te define como músico, porque eso sería interesante saber con cuál te identificas más. Sí, yo creo que uno cuando se desarrolla musicalmente, uno va asociando esa parte como instintiva de lo que uno va deseando poco a poco en el fondo de sí. Eso es muy importante. Yo creo que yo comparto ahora actualmente la ejecución del corno porque toco en una orquesta aquí en Caracas, en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, y también con la dirección orquestal que en los últimos años he venido también desarrollando en paralelo porque creo que ha sido como una especie de llamado de alguna manera personal y espiritual y eso me ha ayudado muchísimo a desarrollarme en la misma música, porque estudiaba la música para corno, estudiaba la música para ser ejecutada, tocaba en música de cámara, tocaba en orquesta, pero siempre con el corno. Pero por supuesto que como la música es ilimitada, yo creo que la dirección orquestal me abrió un poco también la visión de ver la música de otra manera, de estudiar la música de otra manera y de compartir la música de otra manera. Yo tuve la dicha y la suerte de nacer en una ciudad de Barquisimeto, que queda en el centro occidente de Venezuela, y durante mucho tiempo, en aquel momento, a finales de los años 80, en ese momento tenía aproximadamente entre 8 o 9 años de edad cuando inicié la música ahí, había vamos a decir, un boom, llamamos nosotros en Venezuela, como una especie de auge de buenos músicos, de buenos profesores, de actividades musicales. De hecho, Barquisimeto se llamó durante mucho tiempo como la ciudad musical de Venezuela. Se le llamaba como un sobrenombre que se le daba a la ciudad de Barquisimeto, pero porque se hacían muchas actividades, se hacían recitales, conciertos, directores invitados, masterclasses, con las condiciones del país para ese momento y sobre todo para entre comillas, el poco desarrollo que tenía la música clásica en ese momento en Venezuela. Y yo creo que tuve la dicha de tener muchos maestros que no solamente eran de corno, sino que eran de diferentes instrumentos, del canto, del coro, de la trompeta, del trombón, del fagot, de otras áreas de la música que estuvieron al servicio de nosotros como niños y jóvenes en ese momento. Y eso lo hablamos antes en la parte preliminar, de que yo creo que de alguna manera uno tiene que devolver a los niños en este momento, a los jóvenes, algo de lo que nosotros recibimos con gran amor por parte de nuestros maestros. Yo siempre he considerado que
que el estudio de la música no depende únicamente del maestro principal del corno, por supuesto. Es el pilar fundamental en la enseñanza, okay, que tú vas a tener durante un cierto tiempo. Pero de alguna manera la dinámica que tú tienes alrededor de ese maestro de corno, de tu enseñanza, es muy importante. Yo recuerdo con muchísimo cariño mi profesora del coro, quien me enseñó muchísimas cosas que aplico actualmente, y en aquel momento yo tenía 8, 9 añitos nada más. Ese coro canté durante más de 10 años y la recuerdo con muchísimo cariño porque todo lo que aprendí de ella también lo apliqué al corno de alguna manera después. Y por supuesto que todo ese grupo de profesores en aquel momento contribuyeron a mi educación y a compañeros que ahora están en la palestra internacional, ahora están en actividades, por supuesto, de alto renombre. De hecho, tuve la dicha y la suerte de estudiar con Gustavo Dudamel en ese periodo. Entonces, creo que parte también de su enseñanza, del gran maestro Gustavo Dudamel actualmente, viene también de este pequeño grupo de maestros que estuvo siempre alerta a nosotros, que estuvo constantemente con nosotros, enseñándonos muchísimas cosas, aportando su experiencia. Para ese momento esos maestros también eran jóvenes, de alguna manera. Nosotros éramos niños, pero ellos también eran muy jóvenes. Era un grupo de profesores que entre 20 y 30 años aproximadamente, no pasaban de 30 años, que tenían una gran energía, que tenían una gran vocación hacia la enseñanza, hacia la pedagogía y un cariño especial hacia nosotros que de alguna manera influye muchísimo en lo que tú vas a hacer en el futuro. Yo siempre recuerdo que cuando yo tenía como 15 años, no sé por qué salió esto, había una entrevista en un periódico, hicieron un reportaje y me escogieron para hacer el reportaje. Y recuerdo bien ya tener la idea en esa época, porque quedó escrito en ese reportaje, tratar de crear una escuela de corno en Venezuela. O sea, no algo como utópico, no algo como decir que no se podía hacer, ni tampoco era como demagogia por simplemente hacer algo que tenía que ver con el reportaje, sino que era algo tangible, algo que tenía que ser real de alguna manera, porque yo sentía que en ese momento estaba recibiendo muchas cosas. Yo fui muy afortunado de tocar en las orquestas infantiles de esa ciudad, que en ese momento eran muy importantes, por más bajito nivel que tuviésemos en aquel momento. En la orquesta juvenil había como una especie de escalafón de niveles que íbamos superando y eso nos daba una motivación importante. O sea, la orquesta preinfantil, la orquesta infantil, después la orquesta juvenil, la banda del Estado, la orquesta sinfónica, y el máximo punto, vamos a decir, la cúspide de todo eso era llegar a la orquesta sinfónica del Estado. Barquisimeto es la capital de un estado que se llama el Estado Lara, y entonces había una sinfónica que se llamaba, existe por supuesto actualmente, que se llama la Sinfónica del Estado Lara. Y para mí era mi sueño poder llegar a algún momento en esa orquesta. Entonces, ¿qué pasó? Que con el apoyo de todos estos maestros del momento, esos escalones, esas etapas fueron quemadas muy rápidamente. La orquesta preinfantil, la orquesta juvenil, la orquesta, o sea, infantil, juvenil, después la banda del Estado y después la Sinfónica Lara, ya yo tenía aproximadamente 15, 16 años y ya pertenecía a esta agrupación. O sea que ese sueño, de alguna manera, que para un niño era casi imposible de realizar, se logró muy rápidamente. Y eso se lo agradezco a todos estos maestros que muy brevemente aportaron lo máximo que pudieron para que nosotros pudiéramos lograr esos objetivos. En paralelo también tenía la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela, que fue una de las etapas más bellas para mí. Esa orquesta era, por supuesto, dirigida por el maestro José Antonio Abreu y sus asistentes. Una orquesta que inició un nuevo ciclo de aproximadamente en el año 94, final del año 94, principio del año 95, creó un ciclo nuevo de generacional en el sistema de orquestas. Digamos que antes existía la Sinfónica Simón Bolívar y todas sus respectivas orquestas juveniles, ¿okay? A través del sistema de orquesta, pero en el año 94 nació una nueva generación, de la cual yo participé también, y empezamos a hacer giras internacionales a muy corta edad. Por supuesto, para un niño de 12, 13 años o 11 años que empezara a hacer giras internacionales con un nivel, por supuesto, infantil, ya le abría la mente a desarrollarse en la música y a no dejar la música porque de alguna manera tú te visualizas desde pequeño de que eso es lo que quieras hacer en el futuro, de que tú quieres desarrollarte en esa manera, y yo creo que eso es algo muy importante para un niño, para un joven, que él viva la experiencia de poder hacer cosas, entre comillas, a un nivel no profesional, pero en el ámbito profesional, o sea, presentarse en grandes teatros, presentarse con grandes directores. Nosotros tuvimos la dicha de tener al maestro Giuseppe Sinopoli, antes desafortunadamente fallecer, que nos dirigió cuando éramos orquesta infantil y tuvimos una gira en Italia con él. Entonces, imagínate para un niño de 12, 13 años tener esas experiencias a temprana edad. Lo mínimo que te causa es una gran motivación por amar la música, amar el corno y continuar la carrera profesional en ese sentido. Posteriormente, bueno, decidí, por supuesto, estudiar la música. A los 16 años
quise estudiar otra carrera, que duré muy poquito, me fue muy bien durante 2 semestres, pero definitivamente al cabo de este segundo semestre, por las múltiples actividades que tenía con la Orquesta Infantil de Venezuela, con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela, acababa de entrar a Sinfónica Simón Bolívar, o sea, era una edad de 16 años, 17 años muy compleja para decidir si iba a continuar en otra carrera. Lo hacía como hacemos, como los jóvenes todos tenemos esa edad que terminamos el bachillerato y tenemos la duda de si hacemos la música o no, pero automáticamente al cabo de unos meses, pocos meses, decidí optar por la música y afortunadamente he podido vivir y trabajar de esto durante el resto de mi vida. Tengo como anécdota, yo quería explicar que mi mamá, ella era la que iba a la universidad, porque yo tenía que hacer giras, yo tenía que irme de mi ciudad de Barquisimeto a la ciudad de Caracas durante meses. Entonces ella era la que iba a la universidad, ella anotaba todo y entonces yo simplemente un día que tenía libre de estas giras, de estos conciertos, de estas actividades que tuvimos muy prolíferas de alguna manera, regresaba a la ciudad de Barquisimeto y en un solo día hacía todos los exámenes en la universidad y después tenía que regresar el mismo día de nuevo a Caracas o a hacer el resto de la actividad. Entonces, por supuesto, se vislumbraba a que la actividad musical era definitivamente mi carrera y bueno, tuve que dejar esta carrera que estaba haciendo en paralelo, que era ingeniería en computación. Para ese momento duré muy poquito tiempo y me mudé definitivamente a Caracas al año cuando tenía cerca de 18 años, casi los 18 años, me mudé para Caracas, ya había entrado a la Sinfónica Simón Bolívar. Y ya había hecho de alguna manera en esos últimos 10 años desde que era niño una gran cantidad de conciertos, una gran cantidad de giras, una gran cantidad de actividades, una gran cantidad de clases recibidas por maestros internacionales. O sea que fui muy afortunado, muy afortunado inclusive dentro de los niños y jóvenes del sistema para el momento de haber recibido de primera mano muchísima información, muchísimas actividades y muchísimo apoyo de alguna manera durante todo ese periodo hasta por lo menos los 18 años, cuando no solamente al entrar a la orquesta ya de manera permanente, al cabo de un año también decido irme a estudiar al extranjero y hacer otras actividades musicales también. Wow. Tú lo dijiste así muy rápidamente, pero cuando leemos el currículo y vemos detalladamente también todo lo que has hecho, ha sido muchísimo. Y bueno, eso no lo hace cualquier persona. Yo sé que nosotros los músicos a veces tenemos tanta experiencia en tan poco tiempo. Eso es un privilegio realmente, porque podemos comenzar la carrera desde muy pequeños. Y es algo que para nosotros se nos vuelve normal, pero si tú te pones en la perspectiva de una persona que no es músico, que no conoce absolutamente nada de esto, seguramente el contraste va a ser bastante notorio. Pero bueno, te felicito por toda esa cantidad de experiencia y te quería preguntar, porque dijiste, he sido sumamente afortunada con todas estas experiencias. ¿En qué punto tú te diste cuenta que realmente era así, que era una bendición? Tener toda esta, parece una locura a veces, porque yo sé cómo es el estrés de estar en una cosa, de estar en otra. Eso que cuentas es que tu mamá es la que veía las clases y después tú tenías que presentar todo en un día. O sea, eso es como una locura, pero es una locura porque te gusta lo que tú estás haciendo y no lo vas a abandonar y es tu vida. Entonces, ¿en qué punto te diste cuenta que realmente toda esta locura por la música realmente era una bendición? Porque sé que cuando estamos jóvenes no nos damos cuenta de todo lo que estamos haciendo es realmente valioso en el campo de la música. Yo creo que más o menos como a los 14, 15 años yo empecé a darme cuenta de que de alguna manera estaba viviendo algo diferente, que lo que había vivido hasta los 14 años parecía que era normal, pero en el fondo no era normal. Porque, por ejemplo, recuerdo, nunca se me olvida un mes de abril, no sé qué año, pero un mes de abril, me acuerdo siempre del mes, pero no me acuerdo de qué año. Yo tendría, no sé, 14, 15 años. En ese mes de abril yo llegué a hacer entre mis actividades 22 conciertos en ese mes solamente. Me acuerdo que tocamos con la orquesta infantil, me acuerdo que tocamos con el quinteto de metales, me acuerdo que tocamos con el ensamble de metales, me acuerdo que canté con el coro, me acuerdo que dirigí un concierto con un ensamble de corno. O sea, ese mes hubo 22 conciertos en ese mes. Wow. Y yo tenía 14, 15 años. Entonces yo dije, esto puede ser que sea normal, pero al mismo tiempo no parecía normal, porque hacer 22 conciertos y no era una gira, era todo dentro de Caracas, fue todo dentro de Caracas de alguna manera. Entonces yo me empecé a dar cuenta que de alguna manera estábamos recibiendo mucho apoyo. ¿Qué pasa? Que un niño con 14 años, 15 años que hiciera tantas actividades, para mí era normal, pero para mi entorno
decir, mi familia, mis tíos, mis amigos del liceo, mis amigos del colegio, no parecía ser normal, no parecía ser normal porque, bueno, yo me ausentaba de esas actividades, vamos a decir, regulares o de mi familia, de mi entorno familiar, pero porque estaba haciendo algo que era positivo. O sea, el niño de la familia que estaba haciendo tal concierto en tal lugar, que había tocado con el quinteto de metal en tal lugar, que había tocado con el ensamble de metal en tal lugar. Entonces, en mi pequeño entorno de mi pequeño grupo familiar, mi pequeño grupo de amigos, era como una especie de estrellita que estaba ahí latente, haciendo actividades constantemente. Pero yo me di cuenta que alrededor de eso había una cantidad de personas que estaban apoyando eso, directa o indirectamente. Y eso yo me empecé a dar cuenta, bueno, wow, pertenezco, como tú me preguntas, como pertenezco a ese grupo de afortunados, de alguna manera, que si desde el maestro Abreu, que era la cabeza principal del sistema de orquesta, que a través de sus ideales y a través de sus acciones en macro, de alguna manera influían en mi vida personal, de alguna manera, a través de un maestro que estaba en mi ciudad, a través de la directora del coro, a través del director de mi orquesta juvenil, a través del tallerista o el seccionalista que me daba clase en ese momento dado en la Orquesta Infantil de Venezuela. O sea, que un grupo, un equipo que yo no lo reconocía en el momento, no lo reconocía porque me parecía normal, estaba funcionando y trabajando en mí directamente. Entonces, claro, uno se da cuenta cuando ya uno quizás adulto empieza como que a reconocer a sus grandes maestros, a sus grandes aliados, a las personas que creen en ti, a las personas que te apoyan, a las personas que están en ti. Empezamos, por supuesto, por mi papá y mi mamá, que desde siempre me han apoyado en todas las actividades, en las buenas y en las buenas y en las malas, por supuesto, pero que han apoyado permanentemente eso, y que para los padres es difícil en el mundo entero, y no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, reconocer que tienen que dejar que el hijo decida que si él va a ser músico, él no sabe si su vida va a ser definitivamente en ese sentido, que si su carrera profesional va a ser para eso, y que si va a poder vivir definitivamente eso, porque ese es el temor de cada padre cuando el niño llega a 16, 17 años, 18 años, que va a decir, ok, vas a una universidad, vas a hacer otra cosa para poder vivir, o te vas a dedicar a la música. La famosa pregunta que nos hacen a los músicos, ¿ves? ¿Pero de qué vas a vivir? No, yo soy músico, pero ¿de qué vas a vivir? No, pero yo sigo siendo músico, puedo tocar en orquesta, puedo dar clases, puedo hacer recitales. Pero ¿de qué vas a vivir? Esa famosa pregunta, esa famosa interrogante que nos hacen constantemente. Pero ellos creyeron firmemente, con el mayor amor y el mayor apoyo, siempre deseando que yo viviera de la música y hiciera mi carrera profesional a través de la música. Apostaron al éxito de tu carrera musical, y eso es muy bonito, de verdad, que los padres estén ahí todo el tiempo apoyando. Eso es un pilar fundamental, exactamente, un pilar fundamental, y yo creo que a mí me tocaron los mejores padres del mundo, como todos diríamos lo mismo de cada quien, de sus padres y sus madres, pero yo creo que ese apoyo fue de verdad clave. O sea, yo creo que la vida te va dando resultados en detalle, como lo podemos llamar, como una especie de pequeños milagros que van ocurriendo de alguna manera, y yo creo que esos milagros van ocurriendo porque hay personas que están detrás de ti, que de manera altruista, con el amor más grande del mundo, están siempre apoyando y están lanzando esas buenas energías y esas buenas oraciones para que tú vayas logrando esas cosas. Y yo creo que esa energía tú la vas recibiendo, tú la vas transmitiendo, y yo creo que de alguna manera tú haces toda tu carrera profesional en base también a eso, de alguna manera. Y lo digo cuando tú hablas de la carrera profesional. En Venezuela siempre ha pasado que un niño llega a la orquesta juvenil, o vamos a decir a la orquesta sinfónica Simón Bolívar, a la edad de 17, 18, 19 años, y que pareciera un poco extraño que para el mundo profesional, en el mundo entero, llegar a los 17, 18 años se pueda tocar una orquesta profesional de alguna manera, independientemente de las condiciones que tenga el país ahorita. Eso no tiene nada que ver. Estás entrando a un nivel, vamos a decir, profesional, donde haces actividades profesionales, es decir, tienes que hacer giras, tienes que tocar en buenos teatros, tienes que hacer buenos conciertos, tienes que cumplir con una programación, una cantidad de cosas, y que puedas llegar a temprana edad. Yo creo que eso es una clave también fundamental para desarrollarse en la carrera musical. Lo digo es porque yo tengo sobrinos, actualmente yo tengo muchos sobrinos que tocan en el corno, que están estudiando en Venezuela y en el extranjero también, y bueno, eso me enorgullece como tío, de alguna manera, y como padre, porque mi hijo acaba de empezar el corno. Entonces, eso me enorgullece como familia, saber que tengo sobrinos e hijos que están ejecutando también el corno de alguna manera. Pero si yo veo a mis sobrinos y los pongo como ejemplo, ellos desde pequeñitos, desde los 2 o 3 años ya están haciendo actividades, cantaban en un coro, tocaban en la banda rítmica de percusión, haciendo algunos pequeños gestos, hacían pequeñas actividades.
ese niño que empezó a los 2 o 3 años, muy pequeñito, siendo un bebé prácticamente, y que ahora tenga 20, 22 años, 21 años de edad, ya tiene 20 años, vamos a decirlo, de carrera, aunque sea una carrera infantil, aunque sea una carrera de un bajito nivel, eso forma parte. Yo conozco profesionales de alto nivel que ejecutan muy bien un instrumento, que a lo mejor cuando tienen, vamos a decir, 50 años de edad, han tocado a lo mejor 3 veces solamente de solista, por un ejemplo, o 2 veces nada más en sus carreras profesionales. A lo mejor son unos grandes cornistas en la orquesta, pero no lo digo porque no se pueda tocar de solista, es que a veces han hecho menos actividades de lo que un niño ha hecho de los 2 años hasta los 18 años, en cantidad de actividades. No podemos comparar a los niveles, por supuesto, pero ese niño ha vivido una experiencia, ha vivido algo importantísimo para su desarrollo personal y lo ha vivido a una temprana edad que de alguna manera en el futuro lo va a poder replicar y lo va a poder compartir con otras personas. Y lo va a poder enseñar, lo va a adquirir dentro de su propia energía, dentro de su propio espíritu, dentro de su propia forma de ser, lo va a transmitir y eso va a crear una cadena indetenible de buenas acciones que van a contribuir para el desarrollo del corno, de la música o del área donde te desarrollas, sin importar que seas músico. Pero yo, ese niño que haya hecho durante tanto tiempo tantas actividades, yo creo que eso merece ya una carrera profesional de alguna manera, que un niño haga tanta cantidad de conciertos, tanta cantidad de giras hasta los 18 años, ya es bastante, es Sí, es muchísimo. una experiencia bien notable. Muy notable, un niño que estudie en el conservatorio 10 años y que se gradúe del conservatorio y después de los 10 años que haga su primer recital, su primer concierto o que toque con orquesta por la primera vez, quizá ahí forma parte de la deserción musical que pueda existir en cualquier parte del mundo. Que el niño se aburre de estudiar tanto tiempo solfeo, tanto tiempo lenguaje musical o estudiar con un solo maestro durante tantos años para que después de 10 años él haga su primer concierto. ¿Por qué no hacer que el niño desde su primera etapa, no va a tocar la quinta de Mahler, por supuesto, pero si puede tocar un arreglo donde pueda tocar 3 compases y él se sienta incluido dentro de una actividad colectiva, dentro de una actividad musical donde viva la experiencia y él pueda aportar dentro de su bajito nivel, dentro de su pequeñito nivel, pueda aportar algo a todo ese proceso que está haciendo? Sí, José, algo que estás hablando aquí, has hablado de tu carrera, de las actividades, pero en el fondo, si nos damos cuenta, estamos siendo testigos de que tú eres un ejemplo vivo del sistema. Eres un digno representante de lo que es el sistema y la influencia que ha tenido el sistema, sin duda, ha sido algo muy, muy importante para todos los que hemos pasado por ahí, porque, como ves, le decimos que es una filosofía de vida, es un modo de vida. Todo lo que es la infraestructura, todo lo que es el apoyo multidisciplinario de todos estos profesores que estuvieron, de todos los maestros invitados, es toda una filosofía de vida que te lleva no solamente a amar la música desde muy pequeño, a tener mucha experiencia, sino también que te lleva también a querer retribuir todo eso que tú has recibido. Y eso es lo que nos estabas hablando al comienzo, ¿no? Que es parte de lo que tú sientes al ser maestro, al ser docente también. Entonces, viendo un poco de tu currículum, veo que has dado clases no solamente en escenarios o en locaciones latinoamericanas, sino también europeas. Te quisiera preguntar, me causó un poquito de curiosidad. ¿Tú sientes que hay alguna diferencia cuando enseñas en Europa, por ejemplo, o cuando enseñas acá en Latinoamérica? ¿Sientes alguna Y diferencia con los alumnos, con el tipo, cómo te tienes que manejar con la enseñanza? No sé, háblanos un poquitito de eso. sí, yo creo que sí, hay una diferencia, sí hay una pequeña diferencia. Yo he tenido la oportunidad de dar clases, sobre todo en Francia, porque después que yo terminé, o sea, entré a orquesta como a los 18 años, ahí fui a hacer un periodo de estudio en Francia, ahí duré cerca de 7 años, casi 7 años duré, estudié en el Conservatorio de Perpignan, en el sur de Francia, con el maestro Jean-Pierre Senedes, que es cornista del ensamble Epsilon en Francia, y luego entré al Conservatorio en París, ahí duré 4 años estudiando con el maestro Casalé, también tuve la oportunidad de hacer un pequeño intercambio en Alemania, en Colonia, durante un pequeño semestre con Paul Van Sem, que es actualmente primer corno de la orquesta de Colonia, que también era primer corno de la orquesta de la radio de Holanda. Entonces, en ese entorno, esos 7 años que viví en Francia, tuve la oportunidad de tocar con varias orquestas, o sea, como extra en muchas orquestas y haciendo muchas actividades. Estuve muy, muy ocupado, afortunadamente, también en actividades en Europa.
con buenas orquestas también de renombre. Estuve tocando de extra mucho con la Ópera de París, con la Orquesta de Burdeos, con la Orquesta de Toulouse, con varias orquestas en Francia. Eso me llevó a conocer muchísimos cornistas en Francia y que de alguna manera yo he mantenido el contacto con ellos permanentemente y hemos tenido una amistad importante, y lo que me han hecho que me inviten de alguna manera también a dar clases en sus respectivos festivales, lo que ellos organizan, en las actividades que ellos organizan. Especialmente yo doy clase de manera permanente en el Festival Eurocuivre, que queda en el noreste de Francia, en la ciudad de, perdón, el este de Francia, en la ciudad de Montbéliard. De hecho, la relación que tengo con el cornista principal de este festival es que él es nuestro principal aliado actualmente de la Escuela Nacional de Corno. Digamos que él no solamente da clases a los niños y jóvenes del país, sino que él, muchos de nuestros alumnos que en la Escuela Nacional de Corno de Venezuela van a su cátedra y se siguen formando con él allá. Y él ha sido una persona que ha sido muy receptiva con los alumnos, ha ayudado muchísimo, no solamente en la parte musical, en la parte académica, sino en la parte logística, para que esos alumnos se puedan desarrollar poco a poco en el ámbito profesional en Francia. Algunos ya han ganado inclusive concursos desde el punto de vista académico en Francia y en Europa. Otros han entrado en puestos de orquesta ya, de alguna manera. Entonces ha sido estos últimos años una relación muy bonita con esa persona y con otros maestros franceses que me han invitado a dar clases. En esas clases, como esa diferencia que tú dices, que tú preguntas acerca entre los alumnos, yo noto que hay ventajas y desventajas, o sea, hay pros y contras en ambas partes, de alguna manera, o sea, en ambos sistemas de educación, de alguna manera. Yo diría que en estos alumnos que yo he visto, por ejemplo, en Francia, son bastante metódicos, quizás no entienden rápidamente lo que se quiere obtener porque por justamente esa falta de experiencia. Yo noto muchas veces que eso, vamos a explicar algo y tardan un poco en comprender qué es lo que se tiene que hacer porque no se ha vivido la parte práctica de eso. Yo creo que la parte teórica y la parte práctica tiene que ser en equilibrio. No puede ser solamente la parte teórica para obtener resultados y no puede ser solamente la práctica, que es justamente lo que nos ocurre a nosotros, vivir en la práctica eternamente y crear una especie de ser autodidacta durante mucho tiempo. Eso también es nuestra contraparte aquí en Venezuela. O sea, que decir que a partir de cierta edad, cuando te conviertes en adulto, ya quedas desprovisto de los conceptos que debiste haber aprendido de alguna manera cuando eras niño, cuando eras joven. O sea, que yo creo que ambos sistemas se complementan en sus pros y en sus contras, de alguna manera. Entonces, pero ¿qué pasa yo he notado que los alumnos europeos, ellos van un poco más lento al inicio, pero es permanente el desarrollo, o sea, es progresivo el desarrollo. Es decir, el alumno no entiende al principio y tarda tiempo. Tú ves que no ejecuta bien el instrumento en su primera etapa porque no entiende, pero es por la carencia de la experiencia. Es simplemente por la carencia de la experiencia, que es contrariamente a lo que tenemos en Venezuela. Entonces, él progresa, pero hay un momento que empieza ya a sumarles esas experiencias poco a poco y de alguna manera se empieza a desarrollar y no detiene su progreso de alguna manera. En Venezuela avanzamos, estoy comparando en los contras, en este caso para Venezuela, es que el alumno entiende rápidamente. El alumno latinoamericano es sumamente inteligente. Es sumamente inteligente el alumno latinoamericano, de manera general. Él capta todo rápidamente, él entiende todo rápidamente y lo aplica inmediatamente, ¿ok? El problema es la carencia de disciplina sobre eso. Generalmente él no es constante en ese trabajo, sino que necesita el que otra persona se lo esté diciendo permanentemente y no únicamente su profesor. Es como los padres le dicen al niño, no puedes tocar eso, no puedes hacer esto, le dice al niño. Y el niño no hace caso, el niño no hace caso, el niño no hace caso. Pero viene el tío, viene una persona externa, lo dice y el niño hace caso. Porque necesita escucharla de otra voz, necesita escucharla otra vez. Por eso es que permanentemente necesitamos como que escuchar masterclasses de otras personas, permanentemente necesitamos escuchar consejos de otras personas, que al final, no al final diría yo, pero que convergen de alguna manera los mismos conocimientos, solamente que te lo dijo otra persona. O sea, te lo dijo de otra manera, pero te lo convergen más o menos en los fundamentos, en las bases técnicas del instrumento, en los conceptos primordiales del instrumento, convergen todo ahí, desde el mejor cornista del mundo, o de los mejores, de los más renombrados del planeta, que van a decir, bueno, tiene que hacer una nota larga, tiene que hacer este tipo de arpegio, tiene que hacer esta escala. O sea, que te lo pudo haber dicho el mismo profesor que estaba en el pueblito más recóndito del país y que te lo dijo seguramente en su momento, pero a lo mejor de tanto escucharlo no lo replica. Entonces, yo creo que la diferencia o el contra que tenemos nosotros en Latinoamérica es la falta
de disciplina que hay posteriormente en el estudio, o sea, la paciencia que se debe tener con el instrumento. Nosotros somos muy, necesitamos rápidamente el resultado, como latinos, necesitamos el resultado. Y el problema es que el corno o cualquier instrumento de música requiere tiempo, requiere paciencia, requiere asimilación, requiere que nosotros evolucionemos también tanto mentalmente como espiritualmente para que esas cosas se vayan asentando en nuestro físico y en nuestra mente, de alguna manera. Y eso forma parte de la misma carrera. No se puede tocar perfecto todos los días, no se puede tocar perfecto permanentemente, no podemos tener el físico perfecto de tocar perfectamente todos los días, ninguno, porque todos somos humanos, pero sí puede haber una progresión en el estudio permanente que te hace que tú puedas sostenerte durante el tiempo, de alguna manera. ¿Ok? Y esa es quizá la diferencia que puede haber entre un alumno europeo. Los alumnos europeos van un poco más lentos, pero progresivamente nosotros vamos más rápido al inicio, pero después no es que nos vamos estancando, no quiero decir eso porque eso es muy, no estaría bien de mi parte decirlo, pero sí es más fácil que un gran número de cornistas dejen el instrumento, dejen la actividad, porque no mantengan la disciplina de eso. Solamente, o sea, es una cuestión, yo creo que de disciplina nada más. Esa sería como que el punto neurálgico entre ambos tipos de educación. Claro, claro, interesante. Entonces, ahí el punto sería ya como una cuestión de mentalidad, ¿no? De mentalidad, como asimilan el aprendizaje o los alumnos europeos o los latinoamericanos. Wow, interesante, pero es cierto, es Yo cierto. creo que podemos complementarnos. O sea, yo creo que actualmente el Sí. mundo está suficientemente globalizado Ujú. para que todo, o sea, afortunadamente, antes nosotros, en mi época, cuando estaba niño, yo quería escuchar un gran cornista, yo tenía que comprar un disco. En esa época eran discos, si casi, no, casi eran cassettes, pero si no, eran los discos que acababan de salir en ese momento, era la moda tener un disco. Actualmente tenemos de todo, internet, Spotify, todas estas cosas, ¿okay? Pero antes yo tenía que comprar un disco que salía en el periódico todos los domingos, entonces tenía que pararme temprano en la mañana para ir a comprar el periódico tempranito para que alcanzara a comprar el disco, porque no habían tiendas de disco en mi ciudad en ese momento, había una sola y llegaba un disco de corno una vez cada 10 años, entonces era muy No, raro conseguir un no, disco. no sé si a ti te pasaba como a mí, pero yo tuve la gran suerte de que mis profesores siempre me hacían copias. Ellos tenían colecciones de música y siempre me venían con los cassettes. Me decían, mira, escucha esto. Y yo tenía mi colección. Sí, y Exactamente, entonces, escuchamos. claro, Ujú. uno tenía, eso era un tesoro, tener un disco de algún Sí, cornista. Por ejemplo, yo recuerdo mucho los discos de Michael Thompson, eso para mí me motivaron muchísimo, o sea, para mí era, yo no, wow, esto existe, alguien puede tocar un instrumento de esta manera. Yo no sabía que existía ese nivel de tocar esos conciertos barrocos de esa manera, eso era fenomenal. Entonces, uno escuchaba esos discos y se motivaba muchísimo. Actualmente el niño tiene muchas más posibilidades de escuchar múltiples versiones, la globalización, o sea que ahorita no se puede decir que el mejor cornista se encuentra en una ciudad específica. Ahorita en el sur de China hay un gran cornista, en el norte de Canadá también otro cornista, en Argentina hay cornistas espectaculares, en Siberia hay cornistas espectaculares, o sea, en el planeta entero no se puede decir, nunca se puede decir que, que existe un mejor cornista, este es el mejor cornista. No, porque es tanta la variedad, es tanta la calidad en diferentes partes del mundo de que ya no se puede hablar de un único cornista que es muy bueno, sino en cualquier parte del planeta se encuentran grandes cornistas de talla internacional que tocan muy bien, unos con muy alto perfil, otros con bajo perfil, que están haciendo las cosas muy en silencio, pero que tocan espectacularmente bien. Yo he escuchado en Venezuela, hablando de la pedagogía, un poco de la pedagogía, he escuchado maestros que se encuentran en un pueblito, que se encuentran en una ciudad pequeñita, que han dado, yo he ido a hacer una actividad le han dicho a un niño algún consejo eh, y que yo que pertenezco a la cátedra de corno, de la escuela de corno o a la cátedra del corno de Caracas, del Conservatorio de Música Simón Bolívar, yo no lo hubiese dicho jamás, para nada, como lo hubiese dicho él. O sea, han sido consejos muy puntuales de un altísimo nivel. Y estamos hablando de personas que se encuentran a lo mejor en un lugar donde la información llega mucho más tarde, la información llega mucho menos certera, etcétera. Y han dicho consejos a niños que son varios que cualquier otro cornista internacional de renombre mundial no lo hubiese dicho de la mejor manera como lo dijo esta persona. Entonces, yo creo que actualmente en el mundo entero hay de todo, hay diferentes niveles, yo creo que hay espacio para que todo el mundo se desarrolle, yo creo que hay grandes maestros que están haciendo el trabajo desde cero, de sus lugares más pequeños a un altísimo nivel, y yo creo que también esos maestros hay que reconocerlos de alguna manera, pero no solamente
el altísimo cornista que se le reconoce su altísimo nivel y su gran trayectoria, sino también aquel el que está bajo perfil escondido en un lugar haciendo su mejor trabajo con un altísimo nivel también. Yo creo que todo es una gran comunidad, tenemos que aprovecharlo, no debemos vivir nunca en la competencia, sino al contrario, vivir en el apoyo permanente de todos. Claro. Porque ya el instrumento de por sí es suficientemente difícil, entonces ya necesitamos más bien es como que apoyo entre todos, porque existen pruebas y existen evidencias de que en cualquier parte del mundo hay grandes cornistas, en cualquier parte, del pueblo más pequeñito en la Patagonia, como en el pueblo más pequeñito de Siberia, como en Canadá, en China, y no solamente a lo mejor en Berlín o en Londres, sino que en diferentes lugares del mundo hay grandes cornistas que están haciendo un gran trabajo en pro del mundo cornístico. Precisamente eso es lo que nosotros estamos procurando en estos espacios, con esta comunidad, que todos tengan un sitio para proyectar lo que hacen, para inspirarse, motivarse unos a otros. Y esa es la idea, porque no es una competencia, es simplemente alegrarnos con lo que los demás están haciendo, inspirarnos, de tomar ideas nuevas, crear cosas nuevas con lo que los demás también están haciendo. Y bueno, en tu caso, bueno, vemos que tienes tantas facetas, es inspirador también. Me gustaría también que hablaras un poquitito acerca de lo que ha sido la Academia de Corno en Venezuela, porque eres fundador de esa academia. ¿Y cómo es el estado actual con toda esta situación que tenemos en Venezuela? ¿Cómo sobrevive una academia de cornistas? Porque siempre ha sido un problema tener instrumentos de calidad, tener una boquilla, tener los métodos y tener los profesores que yo estoy suponiendo, por lo que sé por otros amigos que también trabajan ahí, que los sueldos no alcanzan para nada. Entonces es una realidad muy dura donde yo siento que ustedes están haciendo un trabajo casi heroico. Es remar contra la marea, es remar contra todo un mar de adversidades que ustedes están simplemente por convicción ahí. Están porque dicen, yo creo que esto que estoy sembrando en estos niños va a ser un gran cambio en el futuro. Y yo creo que eso es admirable y es, como te digo, es algo heroico. Desde el punto de vista artístico, tú como músico estás apostando el 100%, igual como lo hicieron tus padres por ti. Ustedes están diciendo, todos estos chicos merecen esta oportunidad, vamos a abrirles el mundo a través del instrumento de este campo maravilloso. Y quisiera saber, ¿qué sientes tú cuando le das la clase a un niño que a veces no tiene para comer, un niño que a veces no tiene ni cómo transportarse, que hace todo lo imposible por estar en la clase? O sea, yo sé que son realidades muy rudas y que por más que sea que tú eres profesor, yo siendo profesora siempre me metía a un nivel, me compenetraba con ellos, que tú sientes que son tus hijos y ellos a veces te cuentan todas sus cosas, todas esas realidades. Y yo creo que es importante que sepamos acá cómo está eso hoy día. Entonces, bueno, si quieres Claro. comentarnos un poco. Claro, por supuesto. Mira, actualmente se llama la Escuela Nacional de Corno, ¿ok? Ella es, no, vamos a decir que no es un ente jurídico realmente, sino que es un ente académico que pertenece al sistema de orquesta, de alguna manera. O sea, no es que exista una oficina de la Escuela Nacional de Corno, no es esto, sino realmente es como que un comité, somos un pequeño grupo, un comité que conformamos por 3 personas, que decidimos, vamos a decir, académicamente lo que se debe hacer con el corno en estas condiciones de alguna manera, ¿ok? Y que pertenece al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles. Antiguamente eso se llamaba Academia Latinoamericana de Corno. Eso fue un nombre que instaló el maestro José Antonio Abreu. Yo tuve la dicha de fundarlo en el año 2007. Habían tentativas de crear esta Academia Latinoamericana, pero a partir del 2007, 2008, se empezaron a crear estas y el maestro José Antonio Abreu le volvió a cambiar el nombre hace aproximadamente 4 años, en vez de Escuela Latinoamericana de la Escuela Latinoamericana, porque es por cada instrumento, sino lo llamó las escuelas nacionales las escuelas nacionales de cada instrumento, que pertenecen a una gerencia que estaba adscrita al Sistema Nacional de Orquesta. Como tú comentabas, sí, por supuesto que es un mar de adversidades, difícil por el contexto sociopolítico que se encuentra el país, por supuesto. Yo creo que de alguna manera nosotros los profesores que pertenecemos a esa actividad, o sea, que a esta escuela, que hacemos estas actividades, yo creo que nosotros tenemos, en mi parte, yo creo que tenemos que ponernos en una posición muy diferente que la que nosotros normalmente estamos acostumbrados a hacer como profesores. El profesor es la autoridad, vamos a decir, la autoridad dentro de su cátedra. Entonces él tiene que establecer unas ciertas reglas para que el alumno se forme a través de esas reglas y esos conceptos y esas enseñanzas de alguna manera. En una escuela, como la Escuela Nacional de Corno, tenemos que verlo la misma cosa, pero como un ente mucho más masivo, mucho más grande, mucho más
colectivo de alguna manera. Y se complica más la cosa porque cuando tú metes a una gran cantidad de personas involucradas en esas actividades, las adversidades que cada uno tiene influyen en el resultado de lo que se quiere hacer en ese proceso, de alguna manera. Entonces es mucho más complejo. Te ves casos donde niños que por supuesto no tienen que comer, donde los profesores son subpagados, por supuesto, los profesores hacen todo eso de una manera muy altruista y lo hacen con la mayor devoción. Pero en el caso del comité o en el caso por ejemplo, en el caso de mi persona, yo tengo que ponerme en una posición diferente, que es la posición de ser, de alguna manera, subconscientemente, en ser el interesado de que se haga un resultado sin ser propiamente el interesado. O sea, no sé si me hago explicar. Yo tengo que convertirme como miembro del comité en la persona como que si ese proyecto fuese mío y que yo fuese el interesado, aunque no reciba ninguna remuneración ni no reciba, por supuesto, nada en contraparte, por amor y ¿cómo se llama? Por amor al desarrollo de mi propio instrumento. ¿Okay? ¿Cuáles son mis pilares para eso? El saber que en algún momento dado como hablé al principio, fui afortunado de recibir información de muchas personas que en las condiciones del momento también hicieron eso con muchísimo amor y con muchísima devoción sin recibir nada a cambio. También un compromiso moral que yo debo tener como ciudadano venezolano hacia mi país en mi pequeño ámbito, ¿okay? Porque yo no puedo hacer decisiones importantes en otros ámbitos, pero sí a través del corno. Y tercero, por el desarrollo mismo del corno. Es decir, cuando uno es cornista, uno ama ese instrumento y a veces no sabe ni por qué. Es como cuando tú estás enamorado de una persona y tú estás enamorado de esa persona y tú sientes una pasión y un amor increíble por esa persona, pero no sabes por qué realmente. Y si lo quieres explicar, es peor. Es peor, porque cuando lo empiezas a explicar, esa persona dice como que, ¿será que me están mintiendo? ¿No me están mintiendo? ¿Me dice la verdad? No. Entonces empieza un conflicto innecesario. Tú amas a una persona y es mejor no decirlo abiertamente porque tú no sabes ni cómo decirlo. Lo vas a hacer con tus acciones, lo vas a hacer. Igual pasa con el corno. Uno no sabe por qué ama el corno. Hay una cosa especial. Uno dice, claro, todos los cornistas decimos, obviamente escuchamos el sonido del corno y empezamos, no, a mí me gusta mucho el corno por su sonido. Esa es nuestra primera respuesta. O sea, el 99% de los cornistas del mundo decimos, ¿por qué te gusta el corno? Bueno, es que cuando yo escucho el sonido del corno me enamoro. Ok, está bien. Pero hay algo especial en el corno que nosotros no podemos describir y eso nos pertenece a nosotros como cornistas. Eso, hay algo interno que cuando tú escuchas una cuarta de Bruckner, cuando tú escuchas la quinta Mahler, cuando tú escuchas la quinta Tchaikovsky, dices, wow, no sé qué pasa conmigo, estás enamorado de eso. ¿Okay? Y no solamente el sonido, porque eso es el punto de vista técnico, pero hay algo especial. Entonces, si yo formo parte de un comité, si yo formo parte de una enseñanza, si yo formo parte de un grupo de personas que aportan para el instrumento, yo tengo que verlo como que si eso fuese mi hijo, como si fuese mi esposa, como si fuese mi familiar, como si yo tengo que ver de esa manera, porque si yo lo veo de un punto de vista de interés personal, ¿ok? Para ganar algo, se va a tergiversar el proceso, se va a tergiversar la enseñanza de ese amor que nosotros tenemos por el instrumento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que contra toda esa marea de adversidades, contra todas esas cosas, yo tengo que velar como individuo, como ciudadano, como cornista, tengo el compromiso moral de mantener durante cierto periodo de mi vida la enseñanza del corno como sea en Venezuela. De alguna manera, yo no, sin ningún interés personal, yo tengo que hacer que ese instrumento se siga desarrollando al más mínimo nivel y que se pueda, o sea, por más mínimo que sea, durante el máximo posible de tiempo, hasta que vengan otras personas y puedan hacer el relevo. ¿Por qué razón? Porque también lo hicieron algunas personas antiguamente. El maestro Espósito en los años 70, los maestros Fernando Ruiz, Javier Aragón, bueno, que ustedes conocen perfectamente, Joel Arias, una cantidad de maestros importantísimos que durante la década de los 80, el maestro Delfino Núñez en los años 80, en los años 90, hicieron ese trabajo. Ahora me corresponde a mí. Espero poder durar mucho tiempo para enseñar a muchos niños de alguna manera, indirectamente o directamente también, en el caso de mis alumnos, pero que después, por supuesto, algunos de esos niños, algunos alumnos tengan en sí, dentro de sí, en su sangre, la vocación de poder sostener el proceso y darle sostenibilidad hacia por siempre, si es posible, ¿ok? Entonces yo creo que hay un compromiso por ahí. Yo tengo que ponerme en la parte interesada, de alguna manera, de un punto de vista altruista para que eso se cumpla. Ahora, el profesor que está trabajando ya de manera permanente en alguna cátedra, en alguna actividad de la escuela, él no necesariamente es el interesado de esto, él simplemente cumple una función laboral. Ahora, si él la cumple desde el punto de vista laboral y es no remunerado, quiere decir que él está haciendo mucho más de lo que está recibiendo. Y eso para mí es suficiente y es loable y es válido y es legítimo y es aplaudible, de alguna manera aplausible. ¿Por qué razón? Porque ese profesor está haciendo el trabajo sin ser pagado y está haciendo lo mejor para que sus niños y sus alumnos puedan desarrollarse al máximo nivel.
¿ok? Entonces quiere decir que yo tengo que contribuir con él, apoyar todo su proceso desde el comité para que él pueda desarrollar a un niño que quizás pueda ser el que cumpla mis funciones dentro de 15, 20, 30 años, de alguna manera. Yo tengo que apostar a eso de alguna manera. Y yo creo que en el momento que nosotros nos desligamos, o sea, vamos a decir, nos separamos un poco de que tenemos que obtener algo a cambio, yo creo que nosotros podemos aportar algo mejor para el desarrollo del CORNI. Y eso es lo que hacemos en la Escuela Nacional de CORNI. Nuestra actividad está centrada actualmente en que el niño que se encuentre en el pueblito más lejano, en la ciudad más lejana, en las condiciones, en las peores condiciones, él pueda recibir, aunque sea un poquito de educación cornística, que él pueda recibir un poquito de educación musical, una enseñanza que viene por tradición de hace muchísimos años a través de muchísimos cornistas, y que de alguna manera él pueda recibir de primera mano la enseñanza de los grandes maestros. O sea, nosotros hacemos actividades como masterclasses permanentemente, invitamos a grandes maestros, invitamos a solistas internacionales. De hecho, el lunes que viene tenemos al maestro Emanuel Urso, que es primer corno del Teatro del Maggio Florentino, bajo la dirección del maestro Subin Meta, y que va a estar compartiendo 2 horas con nosotros de masterclasses. Imagínate un niño que viva en el pueblo más pequeñito de Venezuela, que tenga poco acceso a internet, pero que ese día se pueda conectar y que pueda recibir la información de este gran maestro. A ese niño le marca radicalmente su vida de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque los niños no recuerdan el concepto, ellos no van a recordar la teoría, ellos se la van a olvidar al cabo de poco tiempo, pero ellos van a recordar una imagen. Los niños recuerdan por imagen, muy fácilmente que ellos recuerden una imagen. Ellos recuerdan de ese maestro que apareció en la pantalla y abrió y te dijo un consejo, tienes que tocar la escala de esta manera, tienes que soplar de esta manera, tienes que poner la boquilla de esta manera. Ok, él no va a recordar el concepto. Bueno, aquí tenemos que soplar con una columna de firme. Ok, todos los conceptos técnicos que nosotros conocemos, está perfecto. Pero él va a recordar esa imagen. Y cuando él recuerde esa imagen, eso va a estar en su banco de buenas experiencias y el niño va a tratar de replicarlo. Eso junto a su propio instinto va a hacer que se desarrolle dentro de unas condiciones difíciles de vivir. Él se va a poder desarrollar y mantenerse motivado poco a poco durante el tiempo, por lo menos lo máximo que él pueda. Si no logra ser cornista definitivamente, bueno, desafortunadamente para nosotros, para el proceso de alguna manera, pero habremos cambiado de alguna manera la perspectiva, la manera de pensar y la vida de ese niño durante un cierto periodo de tiempo. Seguramente si hay otros niños que van a mantenerse, que a lo mejor agarran su carrera en el extranjero durante cierto tiempo, pero a lo mejor vendrán a Venezuela y regresarán con esa ansia de poder demostrar todo lo que aprendieron y de enseñar todo lo que aprendieron, y se va a multiplicar cuando las condiciones estén mucho mejores, se van a poder multiplicar masivamente en el resto del país. Imaginemos que ahora lo hacemos 2 o 3 personas a través de una escuela, pero imaginemos una escuela donde haya un comité de 50 cornistas de altísimo nivel, de alto rendimiento que puedan hacer eso. Replicaremos eso en un gran número de niños que va a ser exponencial y que va a abarcar todo el país definitivamente. Pues vamos a hablar en el futuro que Venezuela va a tener un boom de cornistas si esta situación sociopolítica se acomoda, como en todas las áreas, pero imagínate en el corno, que pasemos de poquitos cornistas que tenemos ahorita, volvamos a tener una gran cantidad de cornistas que tengan la misma ambición de desarrollarlo con otros niños, y que después sea exponencial y que tengamos miles o decenas de miles de cornistas en un país como Venezuela. Sí, es un sueño bonito, pero también se siente, se percibe que tú tienes esa visión muy real en ti, es muy convincente. Y precisamente, bueno, yo tengo la certeza de que tú vas a lograr sembrar ese amor en tus alumnos también para que ellos continúen todo ese legado que les viene sembrando. Sí, es muy lindo. José, ya estamos en la parte final de la entrevista. Sin embargo, acá, bueno, Israel quiere hacerte una pregunta y César también está pendiente por hacerte una preguntita. Entonces, Claro, Israel. claro. Maestro José, una vez más, qué gusto escucharte. Qué, quantos aprendizados, né, estamos tendo aqui. É realmente muito importante o que estamos ouvindo. A mim me chamou a atenção algumas coisas, como falamos sobre niños, hijo, familia, situaciones sociales muy distintas. A mí me encanta cuando escucho un maestro se preocupar con esas cosas en tiempos donde estamos todos mirando para nosotros mismos, ¿sí? Y una cosa que tú hablaste también sobre la disciplina, né, dos
cornistas europeos, por ejemplo, y los cornistas latinoamericanos, si yo comprendí bien, que nosotros, por ejemplo, no conseguimos mantener aquella disciplina, ¿sí? Y a mí también, yo empecé a tocar trompa con 21 años. Entonces, también comecei com 16 anos e só que não pude continuar porque eu não tinha condições. Meus padres também não tinham uma boa cabeça, assim, como posso falar isso, César? Mas eles não tinham um pensamento preparado para isso. Então, eu creio que vemos, por exemplo, de países que não têm na sua cultura essa naturalmente, né, essa disciplina. E lidar com isso é muito difícil, né? Pero nós também temos algo que somos mais livres, somos mais alegres, temos mais cores, sim, e colocamos isso em nossas músicas, que é como dijo Luca Benuti, para mim personalmente, sobre Matias Pinheira, que ele falou assim, quando ele toca, sai tantas cores da sua campana, que é uma coisa incrível. Para cerrar, solamente aí sim uma pergunta, como separar mi hijo de sangre, de mi hijo de instrumento, do corno, por exemplo, porque eu tenho 4 alunos que são como hijos, sim, e às vezes quando me pego, estou colocando dentro de minha casa, vem cá, não vamos fazer classe hoje, vamos solamente comer algo, falar sobre a vida. Então, às vezes me perco um pouco nisso. E como fazer para entender que hijos de sangue é uma coisa e hijos de corno é outra? Sí, es una excelente pregunta, y bien difícil de alguna manera, porque yo creo que no es, yo lo relaciono así, con mi hijo de sangre, yo no lo puedo ver como un experimento, pues, tampoco, yo no lo puedo ver como que si yo con él tengo que hacerlo el mejor cornista rápidamente, porque esa es la necesidad del padre, es un problema personal de padres que tenemos nosotros, que decimos, queremos que nuestro hijo sea el mejor de algo siempre. ¿Ok? Entonces ahí se presenta primero un primer dilema de alguna manera. Pero yo creo que lo que me ha enseñado a mí, mi hijo, es no cómo enseñarle a él, sino cómo enseñarle a mis otros hijos que no son de sangre. Yo creo que más bien ha sido como al contrario. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del contexto, el profesor, como yo explicaba antes, que es la autoridad de su cátedra, tiene la autoridad, en algún momento dado tiene que ser muy flexible y en otro momento dado tiene que ser muy estricto, de alguna manera. Pero cuando yo lo hago con mi hijo, hay un sentimiento de por medio, hay un sentimiento difícil de gestionar. Entonces, como mi hijo yo lo conozco muy bien, yo sé cómo va a reaccionar. Él lo que me ha servido a mí de ejemplo para yo hacer esas mismas reacciones con mis alumnos, que también los considero como hijos. O sea, la enseñanza ha sido de lo que yo he aprendido con mi hijo a lo que yo hago con mis otros alumnos, de alguna manera. O sea que realmente aquí se invirtió todo. El profesor es mi hijo realmente. O sea, yo no soy el profesor de mi hijo, él es mi profesor realmente. Yo lo veo así de esa manera. Cuando él me dice algo que yo no lo vea con los ojos de amor, sino lo vea muy fríamente como profesor, él me pone a pensar de qué estoy haciendo yo mal con mis alumnos, en dónde me estoy equivocando yo con mis alumnos, de alguna manera. O sea, que el que me está enseñando realmente es a mí, mi hijo. Yo no lo estoy enseñando a él. Él es como él es como mi prueba permanente ahí, y él está haciendo cosas, él hace cosas permanentemente. Ahora, cuando yo le voy a dar a él las enseñanzas del punto de vista cornístico, se las doy con mi mayor amor, por supuesto, se las doy con mi mayor flexibilidad, y también puede ser que incurra en algún error. Como él está muy pequeño, no lo sé todavía. Eso me tiene a mí como un terror. Yo estoy atemorizado. No sé si lo voy a hacer bien o no. Estoy también experimentando de alguna manera y estoy aterrorizado de eso. Pero sí me he dado cuenta que
los niños son muy sabios para uno, los adultos. Ellos son extremadamente una fuente reveladora de lo que queramos creer, de Dios, de lo que sea, pero yo creo que una fuente reveladora a través del niño, el niño te dice la cosa que tú mismo necesitabas. O sea, el niño, mi hijo dice, papá, pero si yo pongo la boquilla así, ¿no es mejor? Y yo digo, sí, me parece que está muy bien. Y después lo tengo que probar conmigo mismo porque me funcionó, fue a mí. Me ayudó, fue a mí. Cuando yo iba a tocar, me recuerdo de mí. Entonces, eso pasa con nuestros hijos que no son de sangre, de alguna manera. Pero en mi caso particular, mi hijo de sangre era el que me está enseñando a mí el corno actualmente y era el que me está diciendo a mí cómo es que tengo que decir. A veces él es muy pequeño, él tiene apenas 8 añitos de edad, imagínate, está muy chiquitico todavía. Él es muy pequeñito, pero él está a lo mejor en su cuarto, él está viendo una caricatura, él está leyendo, está haciendo una cosa, y yo estoy estudiando mi corno en mi cuarto, y él de repente abre la puerta como un niño, papá, esa nota te salió mal por tal razón, y él me dice algo, pero espontáneamente, sin saber de lo que yo estaba tocando, él simplemente lo dice, y wow, y para mí es una fuente reveladora, me dice, es que es exactamente lo que yo necesitaba pensar para no fallarla, para mejorar ese aspecto, lo que sea. Entonces, yo creo que yo vivo en este momento, es una pregunta muy difícil, porque yo vivo en este momento una experiencia muy extraña, donde ahora lo que hago es que todo eso... César creo que tiene un comentario sobre... Sí. Bueno, primero, felicitaciones por tu optimismo y entusiasmo. Es inspirador y contagia. Y he visto que tú tocas Hans Hoyer. Y sí. Si no estoy equivocado, ¿algo has tenido que ver con el diseño de tu instrumento, con el K10? Sí, de alguna manera hemos siempre estado en comunicación con la empresa, en este caso Buffet Grand Pont, con respecto a, de alguna manera, el desarrollo del instrumento y qué nociones o qué percepciones tiene uno del instrumento mientras que lo va tocando o mientras uno va tocando el instrumento, qué evolución va teniendo con el instrumento. ¿Okay? Una de las cosas fundamentales del K10 es este adaptador que va hay un adaptador que va en el tudel, en el inicio del tudel, que eso a mí me ayudó muchísimo porque mi boquilla no entraba correctamente en un corno, mi antiguo corno no entraba correctamente. Y eso pasa en la mayoría de los cornos, o sea que y un milímetro más, un milímetro menos puede variar muchísimo, tanto en afinación como en articulación, por supuesto, todos sabemos eso. Entonces, en mi corno, en mi antiguo corno, la boquilla quedaba casi, yo diría, casi medio centímetro por fuera. Entonces, eso influía muchísimo. Y lo que hace el K10, que tiene ese adaptador en el tudel, hace que tú puedas colocar el adaptador correspondiente en función a tu boquilla. Entonces, en vez de cambiar de boquilla, lo que hace es cambiar de adaptador. Entonces, no te modifica la sensación de la boca, sino que cambia tu adaptador y lo colocas el que te corresponda, el que te funcione con respecto a tu boquilla. Y ya está resuelto ese asunto, en vez de estar buscando boquilla permanentemente, porque al principio uno toca con una... Yo digo que si nos podemos quedar con la boquilla del inicio, es mejor, de alguna manera, porque esa es la primera sensación que vas a tener, esa se va modificando, pero si te puedes quedar mucho tiempo con tu boquilla del inicio, es muy bueno. En Venezuela tenemos otra circunstancia, nosotros tenemos otro problema que no tienen ustedes, que aquí no llegan boquilla, no tenemos boquilla, y el niño tiene que adaptarse a la boquilla que le dé la que se consiguieron en el depósito, y le dan esa boquilla y tú arrancas con eso. Entonces, es una lotería saber si ese niño le correspondió esa boquilla o no, y puede ser que lo dañe como no lo dañe. Pero eso porque una situación muy particular de la crisis venezolana, de alguna manera. Pero los países que no tienen ese problema, que pueden comprar una boquilla fácilmente en cualquier tienda, que pueden probar varias, o que los maestros tienen múltiples boquillas, pueden probar, entonces se hace más fácil. Pero con el adaptador aún más fácil todavía, porque no tienes que estar variando tanto de boquilla, no tienes que estar buscando tanto de alguna manera, sino que tienes que cambiar el adaptador que no te influye en la sensación física del contacto que tiene la boquilla con la boca. Claro, claro. Al estilo de Dirk, que hace... Sí, exactamente. Claro. Sí, exactamente. Claro. Además que el tudel también puede ser modificable, es más fácil de cambiar, de alguna manera, o sea, tiene varias ventajas en el K10 que te hacen que el instrumento sea muy versátil, pues de alguna manera. A mí lo que más me gustó, por supuesto, es que me dio facilidades a mí me cuesta mucho el registro medio, entonces de alguna manera lo que hizo fue homogeneizar entre el agudo y el grave, entonces yo creo que es muy bueno en ese sentido. Pero la gran revolución del K10 quizás también está en ese adaptador, que tú puedas poner la boquilla que tú desees sin tener que estar buscando tanto de alguna manera, porque lo que vas a modificar solamente es el adaptador. Eso va solamente a la puntica del tudel y tiene creo que hasta 30 tipos de medidas, tiene 30 medidas, y entonces tú lo que haces
el corno viene con 6 tipos de medidas ya desde que lo compras, desde que lo adquieres, y lo que hace es simplemente colocar el adaptador que te corresponda a tu boquilla, a tu boquilla, la que tú siempre has utilizado, y no tienes que cambiar a otra boquilla. Ah, fantástico. Muchísimas gracias por la información. Gracias. No, de nada. Bueno, yo creo que ya hemos recibido bastante información valiosa, inspiradora, como dijo César, acerca de lo que ha sido tu carrera y tu experiencia artística, musical, con el instrumento, como pedagogo, incluso como directora. Aún recuerdo la última vez que estuviste allá en Maracay, en mi orquesta, dirigiendo nuestra orquesta. Excelente como siempre. Gracias por estar acá, gracias por todo ese amor que le estás entregando a los chicos allá en Venezuela. Es un trabajo que es invaluable, que estás haciendo con todo el corazón y eso desde acá te lo reconocemos y te lo aplaudimos. Gracias, gracias por todo, José. Este es tu espacio en cualquier momento que necesites compartir alguna información, algún proyecto que estés llevando a cabo, si hacen concursos, si necesitas compartir algo, cuenta con nosotros. Nosotros estamos acá para eso. ¿Ok? Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias quiero dar las gracias del punto de vista académico y del punto de vista artístico a ustedes, porque lo que están desarrollando es increíble. O sea, lo que ustedes han hecho en estos tiempos, no solamente una gran idea, no solamente una idea genial de genios, sino también una ardua labor en función al corno. ¿Okay? Nosotros, yo estoy convencido, como he explicado antes, de que nosotros tenemos un compromiso con el corno particularmente. O sea, nosotros, ese enamoramiento que tenemos con el corno que nunca podremos explicar, eso tenemos que transmitirlo al máximo posible de personas, al máximo posible de niños y jóvenes, y ustedes lo están haciendo ya, lo hacen a nivel mundial, están siendo reconocidos a nivel internacional, han ganado premios, y eso no solamente va a trascender en estos momentos, sino que esos niños que están escuchando esas clases, esos niños que están escuchando estos videos, estos niños que están viendo todas sus actividades, este espacio tan importante, y que lo van a ver en el futuro, entre 15 y 20 años, va a hacer que trascienda también el corno a otros niveles, a otras magnitudes de alguna manera. O sea que lo que ustedes están haciendo es realmente historia cornística, historia musical. ¿Okay? Esto seguramente ese espacio se va a hablar en los libros de la música, en los libros de la cultura en el futuro, quizás porque ahora está muy reciente porque coincidió con la pandemia, pero digamos que dentro de 15, 20 años, 30 años, se dirán en los libros de corno, en los métodos de corno. Bueno, también en la clase del Latinoamerican Horns también vimos a tal maestro que explicó tal cosa y que será escrito de alguna manera. Entonces, ustedes han trascendido de alguna manera la música, la cultura, el corno. Los felicito por eso. Agradezco mucho la invitación. Espero verlo muy próximamente también en presencial. Y bueno, cuente también con el espacio de la Escuela Nacional de Corno de Venezuela para cualquier actividad, para cualquier actividad académica o artística que quisieran hacer. Y tenemos siempre las puertas abiertas aquí en Venezuela. Muchísimas gracias de nuevo por su invitación. Gracias a ti, José. Todo el Muchas éxito del gracias a mundo. ti. Sí. Muy, Y gracias gracias a ustedes. a todos los del equipo también. Israel, siempre le vamos a dar una salva de palmas. Ah, sí, exactamente, la salva de palmas. Perfecto, Claro. Muchas gracias. Gracias, Muchas José. gracias, José. Bravo. Gracias. Gracias a merecidas ustedes. palmas, merecidas palmas. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Latinoamerican Horns que se han conectado a esta live tan bonita junto al maestro José Jiménez desde Venezuela. Les esperamos en una próxima oportunidad y esperemos que nos den like y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Hasta luego.